en el que se leía un temor que no había experimentado hasta entonces. Nos casamos en circunstancias bastante excepcionales, dijo el duque después de una breve pausa. Pero creo, Antonieta, que serás lo bastante sensata e inteligente para comprender que sería un gran error que nuestro matrimonio no fuera normal, en todos sentidos. ¿Qué quieres decir con normal?, preguntó Antonieta, en una voz que era poco más que un susurro. Quiero decir, contestó el duque, que somos marido y mujer, y que debíamos actuar como lo haría cualquier pareja ordinaria de casados. ¿Quieres decir que dormirías conmigo y que me harías el amor? Eso es lo que se espera de nosotros, Antonieta, y sería la forma adecuada de asegurar que nuestro matrimonio va a ser un éxito. Pero tú no podrías hacer eso, murmuró Antonieta. Yo no podría permitírtelo. ¿Por qué no? Porque encontró difícil continuar y después de un momento el duque dijo: Estás pensando que mis intereses están en otra parte. Pero, Antonieta, eres ya lo bastante crecida para comprender que una esposa tiene una posición muy diferente en la vida de un hombre que cualquier otra mujer. Pero tú estás enamorado de otra persona. El duque guardó silencio un momento antes de decir: Sé que te estoy pidiendo una cosa difícil, pero ¿no sería posible que olvidaras lo que sucedió cuando estuviste en Londres? Antonieta hizo un pequeño gesto y él continuó: Debes haberte movido en el mundo social lo suficiente para saber que la mayor parte de los hombres tiene relaciones de distinto tipo con mujeres antes de casarse. Por lo general, sus esposas, especialmente cuando son jóvenes como tú, no se enteran de ellas, pero, y quizás sea una cosa buena, después de todo, no hay necesidad de engaños entre nosotros. Me casé contigo, dijo Antonieta, porque deseaba ayudar a mi madrina, pero nunca pensé, nunca soñé que se esperara de mí que fuera tu esposa verdadera. No imaginé que pensaras así, pues ello haría nuestra relación entre ambos en el futuro extremadamente difícil, si no imposible. Si tú me hicieras el amor, dijo Antonieta, estarías pensando en la prima Delfina. A ella le pareció que él se ponía un poco rígido antes de contestar. Si te hiciera el amor, estaría pensando en ti y en que eres mi esposa. No creo que eso fuera posible. ¿Cómo podrías besarme y, aun cerrando los ojos, dejar de pensar? Debía ser Delfina. Vio que el duque apretaba los labios y pensó que estaba molesto, pero por el momento no le importaba. Sería lo mismo, prosiguió diciendo Antonieta, que cuando mi niñera nos daba alguna horrible medicina y nos decía: si aprietas la nariz no te sabrá mal, pero de nada servía que uno se apretara la nariz, te lo aseguro. El duque, sin poder evitarlo, se echó a reír. Realmente, Antonieta, no creo que sea una comparación apropiada. Creo que es muy apropiada, y pienso que es una equivocación de tu parte sugerir lo que has sugerido. Pensé que serías razonable en esto. No es cuestión de ser razonable. Tú perteneces a la prima Delfina. Siempre me pareció perverso que alguien tratara de quitarle el esposo a otra mujer, y así como yo jamás haría tal cosa, tampoco trataría de arrebatarte de los brazos de la mujer que amas. Tú le perteneces a ella, no a mí. El duque se puso de pie y caminó un momento por la habitación. Después se acercó de nuevo a la cama. Jamás supuse, ni por un momento, que pensarías de ese modo, dijo. No sé cómo esperabas que me sintiera, dijo Antonieta. Creo que eres muy apuesto, mucho más agradable de lo que imaginé. Has sido muy generoso con las muchachas y mamá, y conmigo, pero no te amo. ¿Cómo podría hacer lo que me pides? El amor no es requisito esencial de un matrimonio, dijo el duque. Eres mi esposa, llevas mi nombre. Todo lo que sugiero es que llevemos una vida normal de casados. ¿Cómo podría ser normal si
Cuando estés haciendo el amor conmigo, ¿estarás deseando encontrarte en los brazos de la prima Delfina? «Oh, Dios mío», exclamó el duque, «¿no es posible que puedas entender lo que trato de decirte?». Antonieta no contestó y, después de un momento, él se sentó de nuevo en la cama y le dijo: «No quiero parecer enfadado, no lo estoy. Comprendo que tú ves las cosas desde el punto de vista de una mujer, y yo, en cambio, las veo como las vería cualquier hombre». «Y porque soy mujer», dijo Antonieta con voz muy queda, «y porque amas a otra persona, no podría dejar que me tocaras». Antonieta se sentía débil y desamparada, a punto casi de llorar. «Lo siento», dijo, «lo siento muchísimo. Sé que soy ingrata, pues has sido muy bondadoso con todas nosotras, pero no puedo hacerlo. De veras no puedo». Miró hacia el duque y extendió una mano. «Por favor, trata de comprender. En lo demás haré todo lo que me pidas. Te cuidaré, te obedeceré, y como sé que no debe gustarte que haga escenas, nunca volveré a hacer ninguna después de esta. Pero, por favor, no me toques». El duque la miró largamente y Antonieta no pudo, a su vez, apartar la vista del rostro de él. Aunque ella le hablaba en tono de súplica, comprendió que, en cierto modo, se trataba de una lucha de voluntades. Sintió que él estaba dominándola, atrayéndola, forzándola. Se dio cuenta de que su corazón latía locamente y que tenía la boca seca, y en ese momento él capituló. «Muy bien, Antonieta», dijo, «será como tú deseas. Dormiré en mi propia habitación». «Muchas gracias», dijo Antonieta, «y, por favor, trata de entender». «Estoy tratando», dijo el duque. Antonieta suspiró levemente. «Como ya he dicho, eres mucho más amable y bondadoso de lo que esperé». Él se puso de pie y cuando empezó a alejarse, ella preguntó: «¿No estás muy enfadado conmigo?». Extendió una mano al decir aquello. Él la tomó y se la llevó a los labios. «Tal vez estoy más desilusionado que enfadado», contestó. Entonces salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Mientras cabalgaban desde Bruselas hasta el campo de batalla de Waterloo, Antonieta pensó que nunca se había sentido tan feliz. Le parecía que, mientras más días pasaba con el duque, más fácil le resultaba hablar con él, y que todo se volvía más emocionante. Se había sentido un poco tímida y turbada la mañana siguiente a su noche de bodas, pero comprendió que lo peor que podía hacer era levantar una barrera entre ellos que le impidiera hablarle a él con naturalidad. Todo resultó fácil, porque le pareció, aunque no estaba del todo segura, que el duque había precipitado un poco su avance hacia el continente. Solo habían pasado una noche en cada una de las importantes casas que les habían ofrecido hospitalidad. Como casi siempre llegaban ya muy tarde y salían temprano por la mañana, generalmente estaban cansados y no tenían tiempo de aburrirse con su mutua compañía. El tiempo era caluroso y soleado, y el duque conducía su propio faetón. El carruaje de viaje, que conducía el equipaje de ambos, a veces les llevaba ventaja, a fin de tener todo listo cuando ellos llegaran o, en otras ocasiones, iba a corta distancia, en caso de que quisieran viajar en él. El séquito de 4 jinetes que los había acompañado era muy impresionante, y Antonieta disfrutaba de la conmoción que causaban al pasar a través de pequeñas aldeas, donde la gente los miraba con la boca abierta. Pasaron una noche en la casa Axminster, en Londres, y ella comprobó que, como afirmaba el duque, estaba llena de tesoros de arte, aunque tuvo muy poco tiempo para examinarlos. Apenas terminaron de cenar, se retiraron, y habían salido muy temprano al día siguiente, para iniciar el recorrido hasta Dover, donde se embarcarían en el yate del duque. Como nunca había navegado antes, Antonieta tenía miedo de marearse. «Aunque el duque no esté enamorado de mí», se dijo, «no puedo imaginarme nada más poco digno y menos romántico».
Por fortuna, el mar estaba muy tranquilo. Solo soplaba una leve brisa que los impulsaba a través del canal. Todo había sido tan inusitado para Antonieta que su entusiasmo era contagioso, y el duque, a su vez, se mostró muy alegre. Descubrió que Antonieta sabía hacerlo reír. Ella había decidido comportarse con naturalidad con el duque. Lo trataba como si fuera un miembro de su familia, tal vez el hermano que nunca tuvo. Fue lo bastante inteligente para comprender dos cosas. Primero, que un hombre siempre está dispuesto a dar consejos y a enseñar. Segundo, que así como a ella le habían entretenido los relatos del marqués, ella podía, en la misma forma, entretener al duque. Le contaría historias de la vida pueblerina que le era familiar y con las que siempre había hecho reír a sus hermanas. Sabía imitar a la perfección a las gentes de quienes hablaba, a la vieja señora Ridgeway, la limosnera del pueblo, al vicario, quien se turbaba con las preguntas que le hacía la curiosa Patricia, a los agricultores, que estaban en continuo pleito con los recaudadores de rentas, y a una docena más de otros rústicos personajes. Hasta incluía al tonto del pueblo, que iba de un lado a otro cantando canciones sin pies ni cabeza, pero que, sin embargo, era lo suficientemente listo para robar si se le presentaba la oportunidad. El duque se había mostrado muy divertido con lo que ella le contaba, y Antonieta descubrió que observaba con creciente interés el brillo de sus ojos y los hoyuelos de sus mejillas. Su luna de miel, aunque Antonieta no se dio cuenta, era una experiencia completamente nueva, tanto para él como para ella. Cuando llegaron a Bruselas, el duque encontró que tenía en ella una alumna muy atenta, que escuchaba con grandes ojos cuanto él le decía y que nunca dejaba de hacerle preguntas inteligentes. Él no había llevado consigo sus caballos al continente, pero envió a un mensajero con anticipación para que les consiguiera no solo una suntuosa mansión, sino algunos buenos caballos que pudieran montar o enganchar a un carruaje. «Será mejor que vayamos a caballo al campo de batalla», había dicho el duque esa mañana. «Yo preferiría eso», dijo Antonieta, «y aunque no he montado un caballo brioso en mucho tiempo, espero no hacer un mal papel. Veré que te consigan una montura tranquila, que no sea nerviosa», le prometió el duque. Cuando les trajeron los caballos, Antonieta se mostró encantada con la yegua alazana que le proporcionaron. El duque, por su parte, montaba un caballo nervioso y testarudo, que estaba, obviamente, necesitado de ejercicio. Retozó a un lado y otro del camino, eludiendo con tenacidad a los transeúntes, pero no tardó en descubrir que su jinete intentaba imponerse a él y que no había la menor probabilidad de que se saliera con la suya. Ella comprendió que el duque disfrutaba de la lucha que sostenía con el animal, al observar la expresión satisfecha de su apuesto rostro. La condesa había incluido en el trousseau de Antonieta un traje de montar muy atractivo, de seda rojo oscuro, casi del color de sus rubíes. Estaba adornado con trencilla blanca, que combinaba con el largo velo de gasa que rodeaba su sombrero de alta copa. Antonieta se veía muy elegante y aunque estaba un poco seria mientras se concentraba en conducir a su yegua a través de la población, el duque comprendió que estaba disfrutando mucho. Al llegar al campo de la famosa batalla, el duque pasó largo rato explicándole, con lujo de detalles, cómo se había preparado el duque de Wellington para el combate y cómo Napoleón basó toda su estrategia en la convicción de que el ejército prusiano no lograría romper la barrera francesa para llevar refuerzos a tiempo a los ingleses. Y, sin embargo, comentó Antonieta, logramos vencer. A costa de un alto precio en sangre, contestó el duque. La caballería se cubrió ese día de gloria, pero fue seguida de cerca por una infantería también llena de valientes. Así era como papá hubiera deseado morir. Entonces, como Antonieta no quería que el duque advirtiera las lágrimas que empezaron a correr por sus mejillas, acicateó a su yegua para que se adelantara un poco. Estaba cabalgando, pensó, sobre el mismo terreno que su padre había recorrido en su valerosa carga
contra los franceses, en la que 2.500 soldados ingleses de caballería habían perdido la vida. El duque la siguió y solo se acercó a ella después de que se habían enjugado las lágrimas. «Fue exactamente aquí», dijo el duque en voz baja y emocionada, donde esa tarde el duque de Wellington se volvió a uno de sus asistentes y le preguntó la hora. «Son las 4:20, señor». «La batalla es mía», dijo Wellington, «y si los prusianos llegan pronto, pondremos fin a la guerra». El duque se detuvo, y mientras él hablaba, dijo: «Oímos los primeros cañones prusianos». ¿Y eso fue el fin? Ello no ocurrió hasta algunas horas después, a las 8 de la noche, y para entonces nuestro ejército había perdido unos 35.000 hombres. Los franceses estaban aturdidos, pero aún no vencidos. «¿Estabas preocupado?» Las cosas no habían salido muy bien. Los prusianos no habían logrado romper todavía la barrera francesa y, sin embargo, creo que todos confiábamos en que el duque no podía fallar. ¿Qué sucedió? Aproximadamente a las 7:30 de la noche, el duque estaba de pie sobre sus estribos, en el puesto de mando junto a ese árbol. Un rayo del sol poniente reveló una expresión inolvidable en su rostro. ¿Qué estaba sucediendo? Pudimos ver que la extrema derecha de los franceses estaba bajo un fuego intenso. Entonces alguien gritó: «¡Han llegado los prusianos!». «Habían logrado pasar», exclamó Antonieta. Ese fue el momento decisivo. Y los soldados lo sabían. Oí que uno de los comandantes aconsejaba acción ilimitada. Pero Wellington pensaba de otro modo. «Levantó el sombrero», siguió diciendo el duque, y lo agitó 3 veces en dirección a los franceses. En un segundo, sus soldados comprendieron la señal. El duque se detuvo. 3 ensordecedores gritos de alivio y emoción sacudieron a la caballería ligera, que se lanzó hacia la llanura. ¿Y ese fue el fin? Nada podía ya detener a los hombres de Wellington. Napoleón formó una reserva con su vieja guardia en bloques, a fin de tratar de contener el torrente inglés. Pero todo fue inútil. Al final, apenas tuvo tiempo de saltar de su berlina y escapar antes que los prusianos se apoderaran de él. Antonieta lanzó un profundo suspiro. El duque había hecho que todo le pareciera tan real. «Eran las 9 de la noche del domingo 18 de junio», dijo él, cuando el mariscal Blucher y Wellington salieron a caballo con el fin de reunirse. Napoleón había sido finalmente derrotado, pero a un precio elevadísimo. «Papá», murmuró Antonieta, casi para sí misma. Los 2 ejércitos habían sufrido enormes bajas. «Odio la guerra», exclamó ella. También el duque de Wellington la odiaba. Él dijo: «Espero que Dios permita que esta haya sido mi última batalla. Es una cosa terrible que estemos siempre peleando». Antonieta dirigió de nuevo su caballo hacia la llanura. Le parecía que los fantasmas de quienes habían muerto allí cabalgaban junto a ella. Llevada de las emociones que la embargaban, acicateó a su tranquila yegua, que avanzaba al trote, y la hizo correr a todo galope. Cuando sintió la tierra temblar bajo los cascos del animal, comprendió la intensa emoción de los soldados de caballería al lanzarse contra los franceses. Un momento después se detuvo, un poco avergonzada de haber obrado tan impulsivamente. Miró por encima de su hombro y comprendió, llena de consternación, que algo le había sucedido al duque. Ella había creído que él la venía siguiendo, pero al mirar hacia atrás vio que se había caído del caballo. El animal yacía también en tierra, a corta distancia. Antonieta, a toda prisa, desanduvo el camino. El caballo había logrado ponerse de pie con gran esfuerzo. Se le había trabado una pata en uno de los agujeros producidos por las granadas y habían arrojado al duque por encima de su cabeza. Al ver que el duque se encontraba completamente inmóvil, Antonieta se desmontó rápidamente. Dejó su yegua suelta, pues era muy mansa, y se arrodilló junto al duque, que yacía con el rostro en tierra.
Al moverlo para que quedara boca arriba, advirtió que estaba sin sentido. Tenía los ojos cerrados y la cara llena de lodo, y una herida en la frente. Era evidente que, al caer, se había golpeado la cabeza contra una piedra. Antonieta se preguntó entonces, desesperada y temerosa, ¿qué podía hacer? El duque volvió lentamente en sí y comprendió que estaba apoyado en algo suave. Por encima de su cabeza escuchó a una voz decir: «¿Irá o no a buscar ayuda? Le he prometido 3 luises, pero si lo hace a toda prisa le daré 5». Antonieta estaba hablando en francés, y un hombre le contestó en una burda jerigonza que era muy difícil de entender: «Iré, pero me llevaré uno de los caballos. Será más rápido». «No se llevará nada», dijo Antonieta con firmeza. «¿Cómo puedo saber que volverá? Tendrá que confiar en mí». «No intento confiarle un caballo, por supuesto». «¿Cómo puede impedir que me lleve uno?» «Claro que lo impediré», dijo Antonieta con voz muy suave. El duque sintió que Antonieta introducía una mano en su bolsillo. Ella sabía que él llevaba una pistola consigo cuando viajaban. La apuntó al hombre y éste dijo, casi como si escupiera las palabras: «Está bien, señora, es usted una amazona, no una mujer». «Prefiero ser una amazona y no un buitre que le roba a los muertos. Ahora, pronto, váyase si quiere ganarse el dinero». Él debía haberse marchado porque el duque escuchó que Antonieta lanzaba un pequeño suspiro de alivio. Entonces se dio cuenta de que estaba apoyado en el regazo de ella. «Nos iremos antes que regrese», logró decir con dificultad. Antonieta lanzó un grito. «¿Estás bien? Tuve miedo al verte de que te hubieras roto el cuello». «Estoy bien», dijo el duque. «Dame un poco de tiempo y después regresaremos a caballo. ¿Crees que puedas montar de nuevo? Me imagino que el hombre con el que estaba hablando querría ganarse los 5 luises. Se sorprendería mucho».